Bueno, pues un par de minutos y hacemos un resumen para situarnos en lo que estábamos hablando. ¿Recordáis la importancia? Estábamos hablando de los nombres de Dios, de cómo en la Biblia aparecen diversos nombres de Dios, siempre relacionados con cómo se relaciona Dios con nosotros. No lo que es, sino Dios se relaciona con nosotros y a raíz de esa relación se le pone cierto nombre o cierta manera de dirigirse a él, ¿no? O de destacar alguna virtud o alguna cosa que hace. Recordad siempre que los nombres para los hebreos son mucho más importantes como para nosotros, que para nosotros, bueno, pues suenan muy fonéticos, muy agradables al oído y a nuestro gusto, pero ellos tienen una significación especial en cuanto que quiere decir algo, ¿vale? Ponerle un nombre a un niño o una niña quiere decir algo siempre, o bien en relación a un personaje bíblico, o en relación a alguien de la familia que quieren que tenga esa... que el niño reciba la imagen de la persona que quiere honrar, etcétera, etcétera. No hay una diferencia con respecto a nosotros. Vimos que Dios teníamos un sufijo, que era un sufijo, el primero era el sufijo el, que significaba ¿qué? ¿Qué significaba el sufijo el? Dios. Pero Dios ¿cómo? Dios de una manera genérica, ¿vale? El Dios, no Dios de la revelación a Israel, sino el Dios en general. O sea, el Dios que ve, el Dios que obra, el Dios que sabe, el Dios todopoderoso, pero un Dios que no recibía todavía la revelación que como él quería haber dado a su pueblo a raíz de que llegó el día que se reveló con nombre. ¿Cuál fue el nombre con el que se lo conoció? YHVH, ¿vale? ¿Qué significa el qué? ¿Qué significa YHVH? Exacto, significa el autoexistente, que son el tetragramatón, son las 4 letras que genera el nombre de yo soy el que soy, que fue con el nombre que se reveló, acordaros, en el pasaje de Éxodo, cuando se revela a Moisés en la zarza. Ese nombre ha perdido la fonética, nadie sabe realmente cómo ese nombre suena, porque como lo consideran tan sagrado que es imposible de pronunciar, no deben de pronunciarlo en ningún momento. Entonces, de ese nombre, digamos que la fonética o cómo suena no ha desaparecido, ¿no? Así que vamos por aquí, recordando ya esto también y ya pasamos de pantalla. Que el nombre de Yahvé, recordamos, Yahvé era más acertado que Jehová, fonéticamente y también lingüísticamente, porque en la J en hebreo no existe un sonido que se parezca a nuestra J. Si me hago la Y, si nosotros podemos, en nuestra Y, ¿no? Esa, como fonéticamente suena nuestra Y. O sea, Yahvé suena más fonéticamente más correcto que Jehová. Pero bueno, como latinización nosotros nos entendemos y tampoco faltamos al orden con eso, ¿no? Y el nombre de Yahvé se encuentra más de 5.000 veces en el Antiguo Testamento. ¿Se deriva de qué? De lo que os estoy diciendo. De un verbo que es ser, el verbo ser, yo soy el que soy, y de ahí deriva las 4 letras que forman la palabra Yahvé. Abarca los 3 tiempos, que son pasado, presente y futuro, ¿vale? Esta es una manera de decir que Dios está siempre y Él va a ser siempre lo que es y siempre va a tener esa denominación. Por tanto, es el que fue y el que será. Yahvé o Yahweh se ha perdido, como yo os decía, y cuando los rabines leen el Tanakh, o sea, cuando leen en la sinagoga, o en los estudios, cuando están estudiando, leen la palabra Yahvé, cuando aparece, en nuestro Antiguo Testamento lo sustituyen por Adonai, que significa Señor, ¿vale? ¿Cuándo lo hacen? ¿Siempre? No, también para ellos ese es un nombre que genera también mucho respeto y solo se utiliza en ciertos entornos, que es cuando se lee o bien la escritura o cuando se lee o cuando se ora o cuando son en estudios o en sitios pequeños, ¿no? Pero digamos que también ellos le tienen cierta consideración sagrada al nombre de Adonai. Yahvé de tal manera que cuando ellos quieren, igual que nosotros, cuando queremos referirnos a Dios, tenemos que nombrarlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay un nombre un poco más informal, no es informal, significa lo que significa, pero no tiene la consideración de sagrado la manera que tenían los otros, y que significa, es Hashem, y significa genéricamente el nombre, ¿vale?
¿A quién nos referimos? Al nombre. Lo que le da cierta libertad para referirse a Dios. La razón de que no sepamos muy bien, como decía, cómo se pronunciaba este nombre era por la creencia judía de no poder pronunciarlo por medio de que fuera algo blasfemo, pronunciar el nombre de Dios. Muy bien, esto es el tetragramatón y lo vimos así. Bien, estamos con el nombre de Jehová o Yahvé. Una forma abreviada, poética, que utilizan sobre todo los salmos, lo veréis en algunos libros, sobre todo en los salmos, es una abreviatura que es Yah, J-A-H o H-A-H, perdón, Y-A-H, que aparece por primera vez en los salmos y en el libro de Isaías, siempre en el contexto de una alabanza. Cuando hay una alabanza a Dios, se puede utilizar esta contracción de Yahvé o de Jehová para utilizarlo como alabanza a Dios, ¿vale? Dirigirse a Él en una alabanza. De hecho, la palabra aleluya significa literalmente alabad a Yah. Alabad a Jehová, alabad a Yah, que es la contracción de su nombre. Salmo 68, lo hemos leído muchas veces, cantad a Dios, cantad alabanza a su nombre, abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, Yah o Yah, regocijado delante de Él. Y también el libro de Isaías, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré, no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová Dios, pero en la contracción más poética, Jehová Dios, que ha sido salvación para mí. Así que este diminutivo de Dios sirvió también en su momento para dar nombres a personas, ¿vale? Igual que el sufijo él sirvió para dar nombre de persona, por todo aquello que contenga él, pues Elías, Eliseo, el Cana, un montón de nombres que empiezan por él, es el sufijo de Dios más la denominación. Pero esta contracción ha servido para también dar nombres a personas. Yeshaya, que significa ya es salvación, y es Isaías. Jeremías, que ya elevará, es Jeremías. Obdaya es Abdías. Micaía es Micaías. Este es más complicado. Cefania o Cefania es Sofonías. Zacarías. Elaya, Elías. ¿Veis cómo se utiliza la contracción del verbo del nombre de Dios para poder también ponerle nombre a las personas? Hay otro nombre, como estamos viendo, que denomina a Dios en el Antiguo Testamento. Denomina podemos nombrar a Dios bajo este nombre. El siguiente nombre por orden que aparece en la Biblia es Adonai, aunque Adonai sigue siendo una latinización porque Adonai es con Y, sigue siendo con Y. Por eso esa Y, si acordáis que Jehová parece ser que es el nombre, las 4 consonantes de Yahvé, más las 3 vocales de Adonai. ¿Por qué no aparece la I final? Porque la I final es considerada una consonante. Por eso la I final no suena en hebreo. Y nosotros la tenemos como latinización, tenemos esa I, pero realmente parece ser que es una Y. Adonai, ¿dónde aparece? Por ejemplo, en el Génesis 15:2, que es el primer sitio donde aparece en la Escritura, y respondió Abraham, Adonai Jehová. O sea, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo de mi casa ese Damasceno, etcétera? Así que Adonai se traduce como Señor, ¿sí? Igual que Jehová, igual que Yah, es igual a Adonai. En el Antiguo Testamento aparecen 300 veces, más de 300 veces, con el significado de lo que conocemos nosotros. Cuando nosotros, eso sí, algunas veces podemos usarlo, nosotros algunas veces lo usamos, la palabra Adonai, pues dándole el mismo sentido que le dan ellos, que es Señor, amo o maestro. Pero la Adonai es la forma plural de la palabra hebrea Adón. Esto nos pasa igual que con Elohim. Elohim es el nombre plural de Dios. Lo que nosotros consideramos, lo que ellos consideran la pluralidad de Dios en la persona de Dios. Y de la misma manera, Adonai es también una forma plural de la palabra hebrea Adón, así que también lleva implícito el concepto de la Trinidad. O sea, un solo Dios, plural, en más personas. ¿Vale? O sea, Adonai, ellos podrían
denominar a Dios Adón, porque es el verbo de Señor, es el sufijo de Señor. Sin embargo, lo nombran también en plural, de la misma manera que lo hacen con Elohim, aunque ellos tienen otra implicación a la hora de hacerlo que no podemos explicar ahora, pues larguillo. Cuando llamamos a Dios Adonai, estamos diciendo que Él es maestro, que solo Él es digno y que nadie ni nada más, ¿vale? Cuando nosotros hablamos del Señor, ¿qué es Señor para nosotros? Pues Señor es el único que es digno y nadie más. Indica también que Dios es el amo, el dueño de toda la creación y de toda la humanidad, ¿vale? Cuando ellos hablan, cuando dicen Adonai, su implicación es esto. Quieren decir que Dios es Señor, dueño y amo. Bueno, cuando se tradujo el Tanaj, acordaros, el Antiguo Testamento, al griego, la versión que se llamó la Septuaginta, la hicieron los 70 allí en Alejandría, cuando llamaron a los eruditos hebreos para hacer pasar al griego el Antiguo Testamento, el nombre de Yahvé fue directamente traducido desde Adonais a Kyrios, que significa Señor, ¿vale? De ahí que se formara la palabra Jehová, como decíamos, ya lo estamos viendo más veces, como la suma de las consonantes de Yahvé y las vocales de Edonai, como es en hebreo, Edonai. Algunos nombres con el sufijo Adonai, pues Adonai Tzidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia, Jeremías, en varios pasajes de Jeremías, que es el que más lo utiliza. Como veis al final, Jehová justicia nuestra. Adonai Sebaot, literalmente significa el Señor de los ejércitos. Cuando vemos en la Escritura muchas veces, porque hay muchos pasajes que habla sobre el Señor Jehová de los ejércitos, está diciendo Adonai Sebaot, ¿vale? Que es el Señor de los ejércitos. Y a partir de los libros de Samuel, acordaros, hay una división. Antes termina el Pentateuco, empieza el libro de Jueces y tal. Cuando llega Samuel, que empieza el tiempo de los profetas, el término Yahvé Adonai de los ejércitos aparece cientos de veces y es el nombre más común a partir de Samuel a lo largo de los libros proféticos, en los salmos y en las crónicas, que es digamos que es el tiempo en el que hay profecía y este es el tiempo en el de los profetas en el que se va a utilizar concretamente este nombre y este nombre, sobre todo este nombre. Ya que en este tiempo, además, los copistas ya habían desarrollado el temor de escribir Yahvé. O sea que, además de utilizarlo proféticamente, ya habían desarrollado, ya existían los escribas y ya existían un poco más adelante los masoretas, que eran los que se dedicaron a hacer las copias a mano de la Tanaj, del Antiguo Testamento. Y ya en esta época ya existía esta reverencia, no solo a decirlo, sino también a copiarlo. Entonces, cuando llegaban al nombre, ya sabéis, ¿no? Pues toda la parafernalia de levantarse, lavarse, cambiarse de ropa y darse una vuelta para luego volver y escribir una letra para luego volver, así, un poco lo que ya conocemos todos, ¿no? En el Nuevo Testamento, que como sabéis se escribió originalmente en griego, que era el idioma único en el que se usó el idioma del Nuevo Testamento, se usa Kyrios frecuentemente para Cristo. Cuando Cristo es denominado muchas veces en el Nuevo Testamento como Señor, es este mismo Kyrios que fue la traducción de la Septuaginta sobre Adonai. ¿Vale? ¿Me seguís? Espero que sí, no perderos. ¿Vale? Kyrios es Adonai, Adonai es Yahvé y se utiliza frecuentemente, se utiliza para Cristo. Así que cada vez que lo leamos, alguno de los pasajes que nos encontremos con este nombre, sepamos que quiere decir exactamente igual que el Adonai de los hebreos. Y como veíamos antes, el Hashem, que era el nombre un poco más informal en cuanto que es más fácil poder acudir a él para denominar a Dios, que, como decíamos, significa literalmente el nombre. Por ejemplo, no tomarás el nombre es Dios, Shem, el nombre, o sea, nombre de Dios, Hashem, del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ya a partir de Éxodo. Así que, como decíamos, Ha, que es él, y Shem, que es el nombre, se utiliza para evitar referirse al nombre de Dios directamente. Se usa igualmente para evitar deletrear la palabra Yahvé
y no usar la palabra Adonai, que como vimos se emplea en la costumbre judía solo en las oraciones y en los cantos, a la hora de alabar. Así cuando se está impartiendo una clase sobre la Torá, ¿vale? Esto es como el que tiene una suegra y no quiere llamarle suegra. Tú eres la madre tú eres la madre de mi mujer, ¿no? ¿Es su suegra? Sí. Pero digamos que como la palabra suegra sonaría muy mal, a mí me suena fatal, pues mira, la madre de mi mujer, ¿vale? Pues es el mismo concepto a la hora de llamar a Dios. El conocimiento del nombre de Yahvé dado a Moisés sirvió para reconocer al Dios de Israel en sus acciones y su carácter y así diferenciarlo de Dios como Dios de todos los demás. ¿Vale? Importante. Antes de la revelación a Moisés, claro, existía Dios y existía el Dios que hacía y el Dios que se revelaba y el Dios que quería tener una relación con el hombre. Pero no había una relación directa como pueblo de Dios, con Yahvé o con Jehová. Así que cuando aparece el nombre de Yahvé es una manera de diferenciar a Dios de este es mi Dios y estos son los demás dioses. ¿Vale? Ya no es Dios, sino es mi Dios. Mi Dios es de la revelación. En el Nuevo Testamento Jesús es literalmente Hashem. Por lo cual, en Filipenses, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, y aquí esto es Hashem, de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto es literalmente lo que quiere decir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa que podemos llamar a Jesús de la manera que ellos llaman a Dios Hashem. El nombre de Dios. ¿Vale? Ahora bien, igual que utilizábamos el sufijo el para denominar acciones de Dios con respecto a nosotros, con respecto al hombre, a partir de Yahvé o de Jehová, ¿qué sufijo es el que impera? Lógicamente, el Dios de la revelación, que se ha revelado a nosotros y que tiene su nombre, más la acción con la que se desarrolla su trato, su relación con nosotros. ¿Vale? Entonces, el Dios de la revelación, Jireh, Jehová Jireh, ¿qué significa? El Señor proveerá. Abraham llamó así el lugar donde Dios le proveyó de un carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. Cuando habla de Dios proveerá, ¿qué hizo Dios? Proveerle. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, lo que se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bien, el contexto de la revelación de este nombre es este, porque me gustó verlo, yo no lo sabía. Bueno, no había caído en eso, ¿no? Hay un contexto para Jehová Jireh, que algunas cosas que creo que teníamos confundido. Uno es el del altar. Que hay un concepto donde Jehová Jireh, cuando se va a revelar, hay un concepto en el que se le pone un altar, digamos que es objeto de adoración, ¿sí? Hay una adoración por la obediencia, como veis, por Abraham. ¿Qué hace Abraham? Obedecer a Dios y es objeto de obediencia. Hay una revelación en cuanto a la sujeción, en el contexto de la sujeción, a que se sujeta, y hay una revelación en cuanto al sacrificio. Pues al final el carnero fue sacrificado para honrar a Jehová Jireh. Ahora os explico eso. Aunque es verdad que Dios es poderoso, cuando pensamos en Dios y cuando hablamos de Dios, cuando decimos Dios es poderoso para hacerlo todo, ¿Dios es poderoso? Pues sí, Dios es poderoso para hacer lo que quiera, solamente tiene que pensarlo. Es poderoso y fiel para suplir todas nuestras necesidades. Cuando aparece Jehová Jireh o Jehová Jireh, no es una promesa de prosperidad económica. Cuando nosotros hablamos muchas veces, el Señor prosperará o el Señor proveerá, no se trata de esta provisión, se trata de la promesa de redención del pecado que se cumple en Cristo. Eso significa Jehová Jireh, ¿vale? No es que Dios me va a proveer porque no tengo trabajo. Eso no significa que Dios proveerá, eso no es, sino que Dios va a proveer en el contexto en el que aparece en la Escritura que Dios es nuestro proveedor, es que va a aparecer
en el contexto de que nosotros necesitamos ese Salvador que será provisto por Dios, etcétera. ¿Vale? ¿Notáis la diferencia, no? No es el Dios que provee, que no tengo dinero y me va a venir con dinero a la puerta de mi casa. Es el Dios que me va a proveer de la salvación, que realmente es lo que debería importarnos. Porque lo demás, bueno, todo es importante. Y claro, vivir con medios es mejor, pero no es realmente lo que Dios espera que nosotros tengamos siempre presente. Tenemos presente que Dios ha provisto para nosotros un Salvador. Y ese es nuestro Jehová Jireh. Otro es Jehová Rafa. Este también es muy conocido, que significa el Señor que sana o el Señor que es sanador. Este nombre aparece cuando son sanadas las aguas de Mara. ¿Os acordáis del pasaje, no? Donde las aguas eran amargas y tras echar un árbol que el Señor mandó lanzar a las aguas quedaron sanas o potables. ¿Os acordáis del episodio, verdad? Así que lo que hizo el Señor es sanar o hacer sanas aquellas aguas que eran amargas, para que pudieran ser utilizadas por todos. ¿Qué pasa con esto? Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, física y emocional. Jesús es literalmente también para nosotros nuestro Jehová Rafa. Él es quien da sanidad, es quien da sanidad física, sanidad emocional y sobre todo sanidad espiritual. ¿Vale? Él es literalmente nuestro Jehová Rafa. Jesús lo demostró que era Jehová Rafa al curar a los enfermos, al curar a los ciegos, al curar a los paralíticos, al echar fuera demonios. Jesús también sana a su pueblo del pecado de la injusticia. Lo tiene todo, espiritualmente y físicamente y emocionalmente. Él hace todos los papeles que se le pueden atribuir a Jehová Rafa. Lucas, ¿a qué vino Jesús? Los que están sanos, pues no tienen necesidad de médicos. Así que Él ha venido, Jehová Rafa, vino a la tierra en Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Él vino a sanar? No. ¿Él vino a hacer milagros? No. Era la forma de proveer de nuestra salvación. ¡Ay, qué bien! ¿Todo para mí? ¿Todo para mí? Gracias. Bien, otro. Jehová Nisi, que también es bastante conocido. Significa, el Señor es mi estandarte y mi bandera, o mi bandera. Como vimos antes, era costumbre levantar lugares de adoración con el nombre del acto de Dios, ¿vale? Como hizo Moisés después de derrotar la batalla a los amalecitas en Refidim, atribuyendo la victoria al Señor. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamó el lugar? Pues se llamó, cuando edificó Moisés un altar, le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. ¿Cómo se llamaba el altar? Yahvé Nisi, o Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque era el nombre del lugar donde Dios había hecho ese milagro, o esa actuación hacia los hombres, etcétera, ¿vale? ¿Entendéis eso? Es el nombre del altar que se dedica a la adoración a lo que ha hecho Dios por nosotros, ¿sí? Cuando Dios hace algo por nosotros, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros no levantamos piedras para hacer un altar, pero sí levantamos un acto de adoración para agradecer a Dios y adorar a Dios por aquello que ha hecho por nosotros, ¿vale? Entonces, aquello que ha hecho es lo que define lo que Dios ha hecho por mí. Y en este caso, ¿qué hizo Jehová Nisi? Pues sabemos que Él es mi bandera y mi estandarte. Dios también es Yahvé Nisi en nuestra lucha contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Nuestras batallas son de la luz contra las tinieblas y del bien contra el mal. Pero el Señor es siempre el que nos da la victoria. Si alguno cree que se libra del pecado por sus propios actos o porque cree tener la capacidad para hacerlo, pues
anda muy confundido, porque si alguna capacidad tenemos es porque el Señor nos ha dado, a través de su persona, la capacidad para hacer frente al pecado. Y eso lo hacemos en base a que el Señor es mi bandera y es mi estandarte. ¿Qué pasó con Jesús? Pues Isaías profetizó que la raíz de Isaí se levantaría como un estandarte para los pueblos. ¿Quién era la raíz de Isaí? Jesús, profetizado, que él iba a ser la bandera de aquel que iba a ser el Salvador y el prometido a nosotros los hombres. La raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. ¿Qué significa por pendón? Por señal, por avanzada. La raíz de Isaí, Jesús iba a ser el que iba puesto por señal, por bandera, por estandarte. Será buscada por la gente y su habitación, la habitación del Señor, será gloriosa. Eso es una profecía que se cumple expresamente en Jesús. Mekadesh, Jehová Mekadesh. Estamos dando lo más significativo. Si sacáramos un listado sobre los nombres de Dios literal, pues literalmente también nos iba a dar un par de semanas en darlos todos. ¿Qué significa? Que es el Señor que santifica. El Señor santifica. El Señor es quien me aparte para Él, quien me santifica y quien me purifica. Eso significa el Señor Jehová Mekadesh. Éxodo 31. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mis estatutos, cumplidlos. Y dice, yo soy el Señor que os santifico. Yahvé Mekadesh. Para nosotros hemos sido apartados, hechos santos, redimidos por la sangre de Jesucristo, que es nuestro Jehová Mekadesh. Jehová Mekadesh se cumple perfectamente en la persona de Jesús. Nosotros debemos, y así lo tenemos por indicación, por las Escrituras, debemos continuar viviendo una vida santa y que agrade a Dios. El mismo mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel es el mismo mensaje que Jesús hizo llegar a nosotros. También nosotros debemos buscar al Señor Mekadesh, que es el que nos santifica. Esa señal de que Dios nos está haciendo santos y que nos está purificando. También nosotros tenemos esa indicación. Dios aparta un pueblo escogido, santo para Dios, un real sacerdocio, un pueblo propio. Él limpia nuestro pecado y nos ayuda a madurar. Y como veis, esto se cumple exactamente igual en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús. Él también, somos también real sacerdocio para Él, somos santos, somos pueblo escogido en Él y para Él, y somos un pueblo propio de Él. Cuando nosotros pertenecemos a Jesús, dejamos de pertenecer a cualquier otra instancia, a cualquier otra sociedad, a cualquier cosa del mundo. Cuando pertenecemos al Señor ya para siempre. De la misma manera que Dios quiso sacar a Israel, ¿para qué? Para que de fuera un pueblo escogido para Él. ¿Sí? Jehová Shalom, ya lo sabemos todos, ¿no? ¿Qué es Shalom? Paz. El Señor es paz. Jehová Shalom es, el Señor es paz. Este es el nombre del altar que Gedeón edificó como recordatorio del mensaje de Dios, paz a ti. Vamos a la última página, la última partida, que dice, Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es paz. ¿Cómo se llamaba el altar? Yahvé Shalom. Está allí, según esto, permaneció allí, pero ¿qué era? Era un lugar físico, ¿vale? Es lo que quiero que entendamos. Cuando Dios se relaciona con las personas, en aquel tiempo se relacionaba con las personas, era literalmente el lugar donde existía un altar de adoración a Dios. No existía una relación de Dios con el hombre que no exigiera un acto de adoración. Y la adoración en aquel tiempo era levantar un altar. Y estuviera donde estuviera, tenías que levantar ese lugar de oración. En este pasaje, a pesar de la santidad de Dios, Gedeón encontró a Dios que le habló con amor y levantó un altar para agradecer esa misericordia. ¿Sí? ¿Qué nos dice Isaías?
Pues que el Mesías también sería conocido como príncipe de paz. Nuestro Jehová Shalom. Cuando hablamos de Jehová Shalom, también hablamos de Jesús Shalom, o de nuestro Señor Shalom. Jesús hizo, ¿qué consiguió Jesús? La paz entre Dios y el hombre. Así que él literalmente, si hay algo que defina la palabra Shalom, es Jesús, ¿vale? Él propiamente es Shalom, es paz. Él es paz. Todo en él es paz, porque es el único que puede ponernos de acuerdo a Dios y a los hombres, y que haya paz entre nosotros. Como digo, Jesús es nuestro Jehová Shalom. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, así que no se turbe en vuestro corazón ni tenga miedo, ¿vale? Es una paz que solo puede dar Dios. ¿Por qué no la da como el mundo la da? Porque el mundo no tiene esta paz. Porque el mundo no existe esta paz. Porque Él es la paz. Y todo lo que esté en Él, encontraremos la paz de Dios, que es Jehová Shalom. Sabaoth. Jehová Sabaoth significa el Señor de los ejércitos. Muchas versiones españolas de la Biblia, como la nuestra, la que tenemos la Reina Valera, traducen Sabaoth por todopoderoso. Pero sería más correcto interpretar el Señor de las huestes o el Señor de los ejércitos celestiales, ¿vale? Hay pasajes en la Escritura donde vemos Dios Todopoderoso o Jehová Todopoderoso, Jehová Todopoderoso, pero el Señor de los ejércitos, el que lidera los ejércitos celestiales. La primera vez que aparece está en 1 Samuel 1:3. Acordaros, Elcana, el marido de Ana, dice que subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio. ¿A quién? Al Señor de los ejércitos. Y los dos hijos era etcétera, etcétera. Pero él, digamos que para ellos, Jehová de los ejércitos era una manera principal e importantísima en que Dios se relacionaba con ellos. ¿Por qué? Porque el contexto en el que estaban continuamente en una tierra en la que eran enemigos de todos, o todos eran enemigos de Israel. Y la manera que Dios tenía de relacionarse con ellos era muy importante en este aspecto, porque ellos tenían que sentir que alguien lideraba la batalla, no un hombre, no un ejército, no un capitán, no a nadie concreto, sino que alguien superior tenía que liderar esa batalla, cuando ellos peleaban contra otros pueblos. Por eso para ellos es tan importante y se dirigen tantísimas veces y con tanto énfasis en decir mi Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, porque era el que estaba liderando esa batalla contra los demás pueblos. Siempre que se usa este nombre, el Señor, es para recordarnos que Él es quien guía a su pueblo en la batalla y que suyo es el poder para prevalecer en sus propósitos terrenales. ¿Sí? Si veamos alguna vez Jehová Sabaoth, si vemos Sabaoth o aparece en un pasaje Señor de los ejércitos, el pensamiento es que Él es quien nos está liderando en la batalla. Él es quien está al frente, Él es quien está mandando el ejército de los seres celestiales. En el Nuevo Testamento, Jesús prevalecerá como Jehová Sabaoth. Dice en Romanos 8, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién por nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿quién no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová Sabaoth es Jesús Sabaoth. Él está al frente también de nuestra vida. Él está también librando la batalla. Si Él está por nosotros, ¿quién puede haber contra nosotros? Si Él estaba al frente del ejército de Israel, ¿cómo podía sentir Israel que alguien no estaba al mando? Ellos sabían que Jehová, Dios, estaba al mando. Significa el Dios de todo saber o lleno de sabiduría, ¿vale? El Dios que todo lo sabe o directamente el que es todo sabiduría. Este nombre es parte, por ejemplo, del cántico de Ana, la madre de Samuel, cuando ya hubo dado luz a su hijo tras años de esterilidad, acordáis del pasaje, y lo había entregado ya al Señor como nazareo, como aparte, ya lo había dejado allí para el sacerdocio toda su vida.
El nombre habla de la omnisciencia de Dios, ¿vale? Lo que ya estamos viendo algunos martes. ¿Qué quiere decir? Que lo sabe todo, ¿vale? Ese significa Yahvé o Jehová de A. Es el Dios de todo conocimiento. ¿Habita dónde? Dios habita en la eternidad, ve el principio, lo que está en la mitad y ve el final. Es decir, Dios está, también va a estar, ya está allí, donde nosotros no hemos llegado en el tiempo, Dios ya está, ya sabe lo que ha pasado, ¿vale? Porque Él está siempre en un presente continuo. Dios lo ve todo el tiempo, de una sola vez y conoce todas las cosas. Y no depende de nosotros, ¿vale? Lo que quiere decir que Jehová de A. Dios no depende de mí, no depende de lo que yo haga hoy, porque Él ya sabe lo que va a pasar y sabía lo que pasó antes. Sobre Jesús, pues en Isaías 9:6, también en el pasaje donde se estaba profetizando la figura del Mesías, ¿a qué se le llama? Admirable consejero, ¿vale? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué consejero? ¿Quién puede aconsejarnos? ¿Quién puede ser el mejor consejero en nuestra vida? ¿Quién me puede enseñar matemáticas? Un matemático. ¿Quién me puede enseñar física? Pues enseñará un físico. ¿Quién me puede enseñar X? Lo que sea. Pues me enseñará alguien que lo sabe. ¿Quién puede ser el consejero de mi vida? El que lo sabe todo sobre mi vida. El que sabe qué va a pasar y sabe por qué pasan las cosas, ¿vale? Por eso se dice que iba a ser consejero. Nadie mejor que Jehová de A para ser nuestro consejero. ¿Por qué? Porque en él está toda la sabiduría de Dios y todo el consejo que precisamos, ¿vale? En este concepto está que Dios lo sabe todo y que Él tiene todo el consejo que necesitamos. Basta con acudir a Él. El problema es cuando no acudimos y queremos que Él sea nuestro consejero, pero sin dejarnos que Él nos aconseje. Creo que este es de los últimos. Jehová Selah, que significa Dios es mi roca, ¿vale? Esto también es muy conocido. Son expresiones conocidas. Esta es una oración de David en la que denomina al Señor. El rey David agradeció al Señor por la victoria frente a sus enemigos y le adora invocando su nombre, Selah, como mi roca. Te amo, Señor, fortaleza mía, y luego dice, el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, etc. ¿Por qué es mi roca? Porque Él es algo inamovible. Dios no se mueve, Dios no muta, Dios es estable, Dios es seguro, Dios no se va a mudar de su sitio, ni va a pensar diferente mañana de lo que estaba pensando hoy, ni va a actuar de diferente manera ni hoy ni mañana. Siempre hará lo mismo. En esta declaración, el fundamento de su fuerza es la roca. ¿Cuál es la fuerza de David? La roca, ¿vale? Y no podía ser de otra forma, ya que en el Nuevo Testamento, ¿quién es la roca? Jesús es nuestra roca. Mateo 7:24, en la parábola de cómo edificamos la casa, pues cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde edificamos una casa? En la roca. En Jehová Selah. ¿Sí? Es más, es tan poderosa esta roca, hablamos de Jesús, que la misma iglesia está edificada sobre ella. ¿Sobre qué edificaré mi iglesia? Sobre esta roca. ¿Sí? Sobre mi presencia en vosotros. Roy, Jehová Roy. El Señor es nuestro pastor. ¿A qué no suena? Salmo 23 no nos suena a ninguno. Su significado es que el Señor protege, provee, dirige, guía y cuida a su pueblo. Dios nos cuida como un pastor poderoso y paciente. Este nombre vuelve a revelarse en relación directa con un hombre que le está adorando. ¿Vale? ¿Qué está haciendo David en el Salmo 23? ¿Qué está haciendo? ¿Está pescando? ¿Qué está haciendo en ese momento? Está adorando a Dios. Luego, Jehová es su pastor en la adoración,
¿correcto? Sabemos que, ¿quién es nuestro buen pastor? Jesús. ¿Por qué? Porque puso su vida por nosotros, por todas las personas. Yo soy el buen pastor, Juan 10, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor, aquel que David adoraba y él se veía como oveja de su prado, aquel pastor es el mismo pastor que vino a nosotros y dio su vida también por nosotros. El mismo que David adoraba, el mismo que tenemos nosotros como salvación. Osenu, el Señor nuestro hacedor, el que nos hace. Aparece, por esto es interesante, aparece por primera vez en el Salmo 95. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro hacedor. Cuando pensamos en nuestro hacedor, ¿qué pensamos? ¿En aquel que nos parió? ¿En aquel que nos hizo? No, Dios te hizo, ¿no? Y Dios te... Bien, pero no se trata de este Jehová Osenu. Este nombre, si nos percatamos, damos cuenta, es diferente a Elohim. ¿Qué significaba Elohim? ¿Dónde aparece Elohim? En el primer versículo. ¿Qué hizo Elohim? ¿Y cuál era la figura de Elohim? El creador, ¿vale? Esa figura del creador, Elohim no es Osenu, son dos cosas diferentes. Mientras Elohim nos recuerda cómo Dios crea de la nada, ¿vale? Elohim, ¿qué hace? Dios crea ¿de qué? De donde no había, existe. Jehová, Osenu, nos muestra cómo Dios toma algo y lo moldea y le da forma. Por eso también podría traducirse como formador o alfarero, ¿vale? O sea, es nuestro hacedor el que nos hace, pero nos hace de acuerdo a algo que ya existe, ¿vale? Este es el famoso pasaje de Isaías, si os acordáis de él, el alfarero, ¿no? El pasaje del alfarero. Hay del que contiende con su hacedor, Osenu, el tiesto entre los tiestos. ¿Dirá el barro al alfarero que hace, o una obra, tu obra, dirá, él no tiene manos? Hay de aquel que diga que engendras, o la mujer que da a luz, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dios es el que forma, el que hace con respecto a lo que ya hay hecho. El Elohim es el que crea de la nada, nuestro hacedor. Cuando hablamos que Dios es nuestro hacedor, es porque Él está formando algo de nosotros, está haciendo algo con nosotros de algo que existía previamente. Nosotros ya estamos previamente hechos. Y dice en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué somos? Hechura de Dios. ¿En qué fuimos creados? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Quiere decir, ¿veis la diferencia? Este es Jehová Osenu, el que hace, el que crea y está haciendo de nosotros algo diferente que no éramos antes. ¿Sí? ¿Seguís ahí? ¿Estáis todavía ahí, no? Avinu, literalmente, el Señor nuestro Padre, de manera cercana y entrañable. Cuando hablamos de Padre, nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre que nos cuida, nuestro Padre que nos ve, es este Avinu, ¿vale? Jehová Avinu. Isaías 64, mas ahora, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Este término de Padre también está en el pasaje de Isaías, el Padre eterno, para referirse a la venida y nacimiento de Jesús como Mesías. Acordaros del pasaje anteriormente también, que llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, y también Jesús se iba a llamar Padre eterno. ¿Por qué? Porque era Padre de manera cercana y entrañable. Él llegó a ser cercano y entrañable. Algo que para la mente judía era más complicado de entender, al entender como Padre a alguien cercano o alguien entrañable, dado en la relación que ellos tenían con Dios. Sin embargo, en Jesús, en la profecía, que vi que le tuvo que chocar, él iba a ser Padre eterno, ¿vale? Iba a ser Avinu de manera entrañable, cercana, cariñosa, atenta y cuidadosa.
Aunque la primera persona de la Trinidad, el Padre, asume con más protagonismo el rol de Padre, aquí podemos ver que el Hijo también asume ese mismo papel, ¿vale? Igual que Dios, Padre, es creador, también el Señor Jesús es creador también. El Señor se muestra aquí como un Padre que no solo nos crea, no porque no solo nos crea, sino que también nos hace madurar formando su carácter en nosotros. Acordaros de Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la creación. Estuvo en la creación, está hoy, nos hace eterno y además es nuestro Avinu, o sea, es Avinu eterno. ¿Vale? Sidkenu, ya había unos pocos más. El Señor, justicia nuestra, o es nuestra justicia. El lugar de la escritura es Jeremías 23. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. No vamos al final. Y dice, y este es un nombre por el cual será llamado. El Señor, justicia nuestra. El Señor es nuestra justicia, no la justicia de los hombres, lo que quiere decir. No es la justicia en la que nosotros esperamos que los hombres hagan algo para que nosotros nos sintamos vindicados o nos sintamos recompensados por algo que haya pasado. No es este tipo de justicia. Esa es la justicia del hombre. Es la justicia divina, en la que el Señor será nuestra justicia. Él será el quien venga, Él será el que dé a cada uno su retribución. De nuevo, en este pasaje se está hablando proféticamente de la venida de Jesús, quien es el rey del linaje de David y es quien nos imparte justicia. ¿Quién va a impartir justicia? ¿Quién es? ¿Quién va a ser el que imparta justicia al final de los tiempos? ¿Cuál es la figura que impartirá justicia? ¿Quién será? Jesús en el trono. Él será la justicia, Él será nuestra justicia. Ya no es la figura del Dios Padre que todo crea. Está claro, es la misma figura, pero en otra acepción será Jesús Hijo el que será que nuestra justicia, pues será quien la impartirá. Dios prometió enviar a un rey que reinará sabiamente y que hará lo que es justo y recto. Los hombres vivirán seguros bajo su reinado, como leemos en este pasaje de Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es nuestra justicia? El Señor Jesús. Él es toda nuestra justicia. Y no esperar otra justicia que no venga de Él. Samá. Tiene un significado parecido al de Emmanuel, que lo veremos si da tiempo, creo que sí, con esto casi terminamos, pero con otros matices. El Señor está presente. ¿Vale? Emmanuel, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Dios con nosotros. Pues Jehová Sama, o Dios, o Yahvé Sama, quiere decir el Señor está presente. El Señor está aquí. No con nosotros, sino que está aquí. El Señor es mi compañero o el Señor está ahí, en el espacio en el que nos movemos. Sama quiere decir que Dios estará siempre dentro de nosotros, sus hijos, y siempre con nosotros, no importa lo que suceda en nuestra vida. ¿Vale? En Ezequiel, en el pasaje donde habla en la profecía sobre la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. La ciudad tendrá 18.000 codos en derredor y el nombre de la ciudad de ese día será el Señor está allí. El lugar será Jehová Sama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor está allí. Uy, qué conceptos más. A mí, no sé, a ti, a mí son conceptos que tengo que tratar, me esfuerzo mucho en tenerlos, en intentar de entenderlos, porque el lugar va a ser que el Señor está allí. ¿Dónde está el Señor? Es decir, que el Señor sea todo y yo esté dentro del Señor, es algo, para mí es una figura admirable. No sé, me cuesta un poco entenderlo del todo. La presencia del Señor no está limitada al tabernáculo o al templo, como ya sabemos, ¿no? Dios le reveló a Ezequiel que el nombre de la Nueva Jerusalén sería el Señor está presente. Así que esto también lo debemos aplicar a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, no solo de forma milenial o futura, quiere decir, allí en el milenio, ¿no? O cuando pasen las cosas últimas, sino al tiempo de la gracia. ¿Cuál es el tiempo de la gracia? ¿Cuál es el tiempo de la gracia? Venga, no es difícil. Ahora,
Estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el Señor está presente y hablamos de estos conceptos, no solo hay que asociarlo, o no deberíamos asociarlo al hecho de que va a pasar en el milenio, cuando el Señor esté allí, o la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna, etcétera, sino que en este tiempo de la gracia esto se cumple en nosotros y se cumple en Jesucristo. El Espíritu de Dios mora en nosotros por medio de Jesús. Algo que también, para nosotros que ya lo hemos aceptado, bueno, quizá sea más lógicamente entendible, pero para una mente en la que no ha llegado a tener conocimiento de Dios, esto se le escapa. Que Dios esté en mí es algo que sobrepasa cualquier entendimiento. Que el Señor de la creación esté en mí, esto sobrepasa cualquiera. Y ese es el Jehová Sama, ¿vale? El Señor está aquí. Hay muchos otros, como os decía, con esto terminamos lo de Jehová. Qué bien, 5 minutitos. Melec, Jehová es nuestro rey. Boré, Señor creador. Meguina, bueno, ahí, etcétera, ¿vale? Jehová es mi esperanza, Jehová es mi fortaleza. Y, bueno, este ya no sé ni cómo se pronuncia, Ismilcás llama, no sé. Jehová, varón de guerra, Kayak, Jehová nuestro legislador, Shafat, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos son algunos de los nombres relacionados con el sufijo Jehová o Yahvé, o de las 4 letras del nombre impronunciable, ¿vale? Con ese sufijo, el Dios de Israel se relacionó con Israel, ¿sí? Esta era su relación con Israel. A raíz de estas cosas, de ser su rey, de ser su creador, de ser su escudo, etcétera, etcétera, Israel tenía su Dios. Su Dios era Yahvé, el de las 4 letras. Y hay algunos nombres que no son, y termino con esto, y ahora de verdad, la introducción la termino ahora, que no es ni Jehová ni es Él, ¿vale? Que son los 2 sufijos que denominan a Dios, sino que hay otros nombres que denominan a Dios que no tienen ese sufijo. Por ejemplo, Akadosh. De nuevo se nombra al Señor con uno de sus atributos. Estamos viendo los atributos de Dios, ¿no? Pues uno es santo, uno de los atributos. Pues no solo el Señor es el que nos santifica, sino que es el santo de los santos, ¿sí? Significa que Dios es santo. Es que otro concepto que también se nos va. Si pensamos ya, creemos saber lo que es santo, pues entonces hemos dejado de entender lo que es santo, porque no vamos a acercarnos nunca, ¿no? La santidad, el énfasis de la santidad está en cómo lo alaban los serafines en la visión de Isaías, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos, como decían los serafines, santo, 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 literalmente es Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Era Dios? Sí, pero era Kadosh. ¿Entendéis? Cuando habla Dios, 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 podría haber dicho Dios, 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 pero se hace el énfasis en uno de sus atributos. Y cuando dice santo, habla del atributo y dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Se refería a Dios? Sí, pero se refiere concretamente a ese atributo. Nuestro Señor Jesús también fue llamado el santo en los evangelios por los discípulos y por lo tanto tiene la misma implicación. ¿Qué dijo en Juan 6,69? Cuando hablaban los discípulos con él, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios. No Dios santo. Tú eres Dios, Dios. Fíjate el contraste. Porque santo de Dios significa Dios, Dios. Eres el Dios, Dios. ¿Vale? ¿Me seguís? Perdéis un poco, ¿verdad? Yo también. Y hasta los demonios lo reconocen involuntariamente. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? Pues cuando el Señor lo va a liberar a la persona, le dice el endemoniado, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo conozco quién eres. El santo de Dios. Kadosh, Kadosh. Ishi, rápidamente, significa el esposo, ¿vale? Ishi es el esposo. ¿Qué pasa? Él nos considera a nosotros su esposa. A Israel era su esposa, nosotros somos su esposa. ¿Nosotros qué somos? Eternamente la esposa. ¿Vale? Pablo decía en Efesios, lo ponía como ejemplo, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la iglesia, de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Quiere decir, ¿quién es nuestro esposo? El esposo de la iglesia es Jesús. Ishi. Shekinah, esto es fácil. Shekinah, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Presencia de Dios, ¿no? O la manifestación. Lo paso por encima porque creo que lo...
Pues resumen, en el Antiguo Testamento, el nombre genérico de Dios, ¿vale? El Shaddai, el Elión, el Dios, genéricamente un Dios que hacía esas cosas que se relacionaba con Israel. Cuando aparece el tetragramatón, cuando aparece Moisés y le dice quién es, yo soy el que soy, es una revelación de su nombre a su pueblo. ¿Qué significa? Pues yo soy el que soy. Quiere decir, yo no tengo nombre, ¿vale? Como no tengo nombre, soy el que soy, el eterno. Jehová, ¿de dónde viene? Pues Yahvé más las 3 letras de los escribas masoretas que pusieron para indicar que iba a ir el nombre de Dios y no tener que levantarse y lavarse cada vez que aparecía el nombre de Dios, pero le pusieron esas 3 vocales de la palabra Edonai. Jehová, que es una latinización de Yahvé, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando se tradujo del hebreo hacia el latín que cuando hizo la Vulgata Jerónimo, ya a partir de ahí empezó a latinizar muchos de los nombres judíos, hebreos, que nosotros hoy conocemos como latinos, pero muchos de ellos vienen derivados del hebreo, ¿vale? Pero hay una diferencia y sobre todo con la semántica. Y Yahvé, que sería nuestra pronunciación más acertada, ¿vale? Lingüísticamente, fonéticamente, semánticamente, como queráis llamarlo, Yahvé seguramente sea más apropiado que Jehová. Hay una forma que es abreviada del son de Jehová, que es Yah, que se utiliza para otras muchas cosas, sobre todo para dar nombre a las personas. Adonai, que era el nombre que sustituye a Dios, que significa Señor o amo, que no siempre se dice, acordaros, ¿vale? Cuando algunas veces nosotros podamos decir Adonai, aunque nosotros tenemos otra libertad y otro concepto, pero Adonai significa una adoración del Señor en oración y en cosas, cuando leemos la palabra, etc. Hashem, que significa simplemente el nombre, claro, como solamente hay un nombre genérico, un nombre, ¿quién tiene el nombre? Dios. ¿Quién no tiene nombre? Pues Dios. Pues entonces se facilitaba referirse a él con respeto, llamándolo Hashem. Akadosh, que era el santo, Isaí, que se usa para esposo, y Shekinah, que era Dios como presencia física. Hay otras, algunas, pero ya que muy pocas, como la Menra, que en algunas compilaciones hebreas, los targúmenes que se llamaban, que eran algunas compilaciones de escritos sagrados hebreos, Dios se traduce como era la palabra, ¿vale? Dios era la palabra, ¿ok? Esto es muy ligeramente una idea de lo que Dios ha revelado en su palabra en el Antiguo Testamento. ¿De qué manera nos relacionamos con Él? ¿De qué manera podemos tener esa unión con Él? Y es a través de sus nombres. Como de concepto nunca vamos a tenerlo claro, Dios ha provisto de nombres para poder relacionarnos con Él. ¿Por qué hacen énfasis en las cosas que Dios hace por nosotros para poder acudir a Él en ese instante en el que Él está haciendo algo? Y siempre está relacionado, acordaros que siempre cuando estemos hablando con Dios o creyendo a Dios o nombrando a Dios, siempre debe ser fruto y el proceso de una adoración a Dios, ¿vale? Siempre debe ser adoración a Dios. No podemos referirnos a Dios de una manera que no implique estar adorando a Dios, ¿vale? No es nuestro colega, no es nuestro amigo del alma, no es nuestro, ¿vale? No es nuestro vecino al que podemos pedirle la sal, sino que cuando es Dios y vamos a tratar con Dios, hay que tratarlo de una manera, si queremos ser literales al sentido bíblico del trato de Dios con nosotros, tenemos que ser conscientes de que Dios se relaciona con nosotros de esta manera, en base a que nosotros lo adoremos a Él por lo que hace y por lo que es. ¿Correcto? Amén. Otro día, otro mes, otro año, se ha quedado el Nuevo Testamento, otro año seguiremos con el tema. ¿Vale? Pues oramos. ¿O tenéis alguna pregunta? Yo soy